conseguir despensas para las personas que están afectadas por COVID en la zona de Cuautla. También quiero agradecer a la Fundación Adicciones y Mujeres AC, a la Fundación Héctor y Reina, al DIF Cuautla y a la Fundación Camino Abierto, a la cual yo represento, y darles la más cordial bienvenida. El tema que voy a tocar ahorita, les voy a compartir mi pantalla, es el abordaje en una de las situaciones más vulnerables de la familia, la adolescencia. En el transcurso de la adolescencia, padres e hijos se encuentran en una situación en la cual hay muchos factores por los que atraviesan y donde el consumo de sustancias es una puerta que está muy presente hoy en día en todos nuestros hogares. Me gustaría comenzar, como se comienza el abordaje en las familias, contextualizando el tema. Para ello, quiero hablarles un poco, como sé que nuestra audiencia tiene de todo tipo de profesionistas, voy a empezar a condensar la información para que partamos desde un mismo comienzo. La terapia familiar. ¿Dónde surge? ¿Cómo se origina la terapia familiar? La terapia familiar se origina en Estados Unidos en los años de los 50, cuando estaba en un contexto social muy fuerte, estaba la Segunda Guerra Mundial. La chingada. Se oye un poquito de ruido. ¿Podrían apagar sus micrófonos, los que se acaban de ingresar a la sala, por favor? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como les comento, antes de continuar, quisiera que todos apagaran su micrófono. Tengo a María con el micrófono prendido, Janet, Iván. Si apagan su micrófono, podrían todos poder escuchar mejor la presentación. Muchas gracias a los que ya están apagando su micrófono, los demás. Janet, tú los puedes apagar. Bueno, continuamos. Les comentaba yo el origen de la terapia familiar. Surge en los años 50 en Estados Unidos. El ambiente social era propicio para marcar una manera diferente de relacionarnos. La psicología se desarrollaba en esa época desde la perspectiva del centrarse en el individuo. Es así como lo que es el psicoanálisis y el conductismo tomaban el auge en todo lo que representaba la terapia y el conocimiento y el tratamiento del ser humano. Así es como la terapia familiar surge como una comprensión holística, sistémica del individuo y de los grupos humanos. Ya no lo veíamos solo como un ente que vivía una historia intrapsíquica y que se condicionaba hacia ciertas situaciones sociales, sino que estábamos empezando a ver que además de ser un mundo interno, existía un mundo externo en el cual en esta interacción los grupos humanos lo impactaban directamente, viendo cambiar sus objetivos, creando así estas aplicaciones de la psicología. Gracias a la terapia familiar se empieza a abrir un mundo de teorías nuevas, de sustentos nuevos y de abordajes nuevos a la problemática psicológica. Es así como empiezan a surgir las primeras fases de la terapia familiar. Comienza la psicología a ser un punto importante, la sociología, la antropología y la comunicación. Empiezan a seguir los primeros enfoques que abarcan a la familia como un contexto en donde el individuo crece, se va desarrollando y va formando parte de toda su psique. Los primeros pioneros en el enfoque psicoanalítico fueron Milton Erickson
quien aborda el estudio de la comunicación mucho más allá del psiquismo y empieza a dar nuevas herramientas que nos permiten conocer al individuo en su entorno, viendo la tendencia hacia dónde se dirige y cómo se va experienciando. También tenemos a algunos de los grandes teóricos como Theodor Lins, Taiwan, Murray, Bowen, Nathan Ackerman, Carl Whittaker y el grupo de Filadelfia, con John Bell y John Styler. Por otro lado, tenemos a los pioneros del enfoque antropológico, porque surge también esta visión. Aquí ellos empezaban a ver las relaciones grupales marcadas por las psicosis, empezaban a hacer estudios muy profundos sobre cómo el ambiente familiar impactaba directamente hacia cierto tipo de esquizofrenias. Hay estudios muy profundos al respecto de cómo una familia puede generar cierto tipo de padecimientos mentales en sus individuos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gregory Bateson con la teoría general de los sistemas, quien empieza a marcar las pautas con las cuales podemos nosotros observar una familia y ver cómo están todos los individuos íntimamente relacionados y a pesar de que están en un contexto de interacción, su mundo psíquico funciona de una forma y su mundo internacional va impactando a de maneras diferentes. Tenemos también a Carl Ludwigson von Betanfried, a Paul Václavic, a William Pride, Don Jackson, Jane Halley, John Wickland y Virginia Satir. Después viene la escuela de Milán con Jay Haley, Salvador Minuchin y Mara Salvani Plazzoli. Para esta sesión es a través de los trabajos de Minuchin que vamos a desarrollar y vamos a ver, les voy a compartir a ustedes los 4 pasos para poder establecer un diagnóstico familiar. Posteriormente, en la década de los 80, entra el constructivismo y de esta forma empieza a formar parte también de lo que es la terapia familiar. Dando este antecedente de cómo surge, cómo se van haciendo diferentes escuelas que van enriqueciendo lo que es el proyecto del estudio de la familia, de la intervención, de poder generar pautas diferentes que puedan conducir a una relación diferente y por ende a cambiar estructuras y hacer procesos que lleven a la familia hacia un equilibrio sano, pasamos a lo que es el concepto de la familia. Desde este enfoque, la familia para este enfoque representa un organismo estructurado, en donde se están organizando, es un organismo social estructurado. ¿Cómo se estructura? A través de subsistemas. Está el subsistema conyugal, el subsistema parental, que es diferente al conyugal, aunque están constituidos por las mismas personas, y después viene el subsistema fraterno. Estos subsistemas se encuentran separados por límites. Estos límites están constituidos por las reglas de quienes participan en estos subsistemas y nos van indicando de qué manera van protegiendo la diferenciación en el sistema. Para este enfoque, estos subsistemas nos ayudan a definir las funciones de sus miembros, los cuales se organizan ya sea en alianzas, afiliaciones y coaliciones. Todo subsistema familiar evoluciona y pasa por diferentes estados de transición. En estos estados de transición se pueden dar algunos ajustes para seguir evolucionando como un organismo vivo y estructurado. Además, este subsistema, cuando nosotros hablamos de familia, tenemos que ir abarcando al individuo como una unidad psicológica independiente y a la vez como un subsistema en un organismo estructurado. Desde el enfoque sistémico también se aborda al individuo como una unidad psicológica desde la cual vamos explorando el pasado solamente como un medio para entender el presente. Estos son como las pautas básicas que dan como para
comenzar a estudiar mucho más profundamente todo lo que la terapia familiar sistémica nos da como herramientas para poder ir evaluando el tipo de relación, el tipo de conductas, cómo algunos tipos de coaliciones o de afinidades influyen en cada uno de los subsistemas y en cada uno de los individuos de este organismo y cómo se puede enfermar o se puede salir adelante. Pasamos a lo que es la familia con un adolescente adicto. ¿Qué sucede en este sistema familiar? Pues bueno, el organismo social se estructura y se comienza a estructurar conforme al entorno al consumo de sustancias. Este empieza a ser muchísimo más frágil, no es un organismo tan sólido como el que les puse en la imagen anterior. Aquí el subsistema conyugal puede ser de diversas formas, ¿no? Lo que es muy importante es ver cómo los límites en este tipo de familias con un adolescente adicto se pueden volver o rígidos o difusos. En esta manera de tener estructuras tan rígidas en los niveles de comunicación y de límites, o tan difusos que puedan confundir los roles de cada uno o que empiecen a, por ejemplo, colocar a uno de los miembros del subsistema fraterno en el subsistema parental, haciendo la labor de la función de uno de los padres en vez de pertenecer a la función que corresponde al sistema de hijos, ¿no? Lo vemos en muchísimas familias. Cada familia es como un mundo, así como cada cabeza es un mundo. Aquí lo más importante es que empecemos a conocer la cultura sobre la cual esta familia está estructurada, cuál es su mapa, hacia dónde se dirigen, cuáles son los valores, cómo están condicionados los límites. Las familias normalmente tienen ciertos avisos y en una familia adicta muchas de las veces podemos encontrar, cuando los límites son difusos, la aceptación al consumo de sustancias, ¿no? Entonces, a veces los padres consumen con los hijos, para ellos es como muy natural, forma parte de la cultura familiar, y de repente son amigos en el consumo, y rompen estas barreras, estos límites que les ayudan a ellos a tener contención. En muchas otras de las ocasiones hemos observado que su sistema parental es muy rígido, prohibiendo completamente la comunicación, haciendo que ellos se vuelvan desligados y entonces tengan un propio mundo en donde no puede ser compartido, no puede ser escuchado, donde empiezan a buscar sus grupos de pares en donde pueden consumir, en donde pueden encontrar muchísima más apertura y empiezan a buscar diferentes formas de poder explorar el mundo, entender el mundo, y pues hoy las sustancias y los grupos de pares con sustancias son los que más los hacen sentir pertenecientes, ¿no? Cuando hay mucha prohibición, el adolescente necesita empezarse a probar, entonces empieza con una rebeldía muchísimo más intensa, los padres, los dos sistemas empiezan a tener una barrera mucho más fuerte, más rígida entre ellos, y el diálogo comienza a romperse. En este tipo de sistemas, los miembros se desorganizan reaccionando en alianzas, afiliaciones o coaliciones. ¿Qué pasa cuando empiezan a reaccionar de esta forma? Se empieza a dar una dinámica muy particular en el sistema, generando por un lado la enfermedad de la adicción y por el otro la de la codependencia, que van creciendo completamente a la par y de manera paralela. Supongamos que en esta familia el adolescente es el hijo menor y que está marcado, como se pone aquí, con un círculo en amarillo que dice adicción. Eso es lo que sucede. Empiezan a tomar al consumidor adolescente como el foco de disfunciones que existen dentro del sistema, en la manera de comunicarse, de estructurarse y de manejarse. Vemos también que hay un estancamiento en el periodo de transición. Cuando hay adolescentes, muchas veces los padres empiezan a reflejar sus mismas áreas no resueltas en esas edades,
empiezan a tener, o también pueden llegar a tener problemas propios de su edad, ¿no? Entrar a la edad madura, la andropausia, la menopausia, pérdida de trabajo, o sea, como cada uno en el subsistema tiene una experiencia individual, esta aporta al sistema general ciertas situaciones que los hacen sentir inestabilidad. Y cuando entramos en esta etapa con los adolescentes, empieza el juego en donde ellos quieren crecer, de hecho a veces se sienten hasta mayores de la edad que tienen, juegan a tener mucha más edad, ¿no? Empiezan a retar a los papás creyendo que pueden con compromisos que aún no han logrado conciliar en madurez, pero eso es propio de la edad. Sin embargo, cuando encontramos estos límites tan rígidos o difusos, el chico no encuentra el área apropiada para ir creciendo sanamente. Empiezan a haber coaliciones, empiezan a haber alianzas. Una alianza es algo que te ayuda a crecer y una coalición es, yo me hago coalición con mi hermano y entonces empezamos a culpar a mi hermano menor de muchas cosas, abusamos muchas veces de nuestro lugar como hermanos mayores. Cada una de las familias te va a ir presentando su propia problemática. Por eso es importante que al conocer profundamente toda la estructura de la terapia familiar sistémica, nosotros vamos a encontrar la manera de cómo generar un cambio. Nuestra función como terapeutas al entrar con una familia es entender cómo se desarrollan sus miembros y cómo van modificando su concepto de sí mismos cuando están frente al otro y el poder que la familia tiene para poder influir en esta experiencia y en toda la experiencia de los miembros que la conforman. O sea, mi actuar como hijo adolescente, rebelde, le da a mi madre una imagen de ella que ya empieza a recibir y reacciona conforme a esto. Esta manera es como se van a ir estructurando hábitos en la familia que van a ir propiciando que siga el consumo, deteniendo o propiciando que se aleje el consumo como una manera de equilibrio familiar. Tengo aquí, les traigo unas grabaciones. Les voy a poner esta grabación de una paciente para que podamos dimensionar el tipo de dinámica que se llega a dar en las familias y cómo el adolescente, al tener a su referente como su madre, como su todo, empiezan a imitar y no poder entender hasta qué punto ellos ya están maduros para poder tener ese tipo de acciones, ¿no? Vamos a escucharla y les platico el caso. Doctora, no se escucha su audio. Que no se escucha. Ok. No se escucha. Chantal, Okay, no se escucha sí, el audio. Sí, ya ok. A ver, dejen ver si desde esta se escucha, porque tuvimos de mi celular. Okay. Una fallita técnica, perdón. Con mi mamá empecé a consumir marihuana. Pensaba que esa era una manera de consumir. A los 14, con mi mamá empecé a consumir marihuana y fumaba marihuana con ella y con su novio porque pensaba que esa era una manera de acercarme con mi mamá. Después, cuando ¿Se escuchó esta? ¿Esta sí la escucharon?
Sí, sí, se escuchó. Ah, perfecto. Este es el caso de una chica en donde su mamá también era consumidora, empezaron a consumir juntas, ella era muy cercana, su madre tenía diferentes parejas, ella por estar y por pertenecer empezaba a imitar el mismo comportamiento. Nos podemos encontrar con casos como estos en la parte del sistema familiar, en donde tenemos que abordar desde el consumo materno para poder llegar a generar un cambio en el adolescente. Traía yo otras dos grabaciones para que vean, o sea, es un poquito para checar la importancia de la relación de cada uno de los integrantes de la familia en el inicio del consumo, y esto nos va a marcar las pautas de acción en lo que es la terapia familiar. Aquí tenemos otro caso, a ver si lo escuchan. Fue el comienzo de mi consumo, realmente empecé a tener mucho contacto con las drogas y el alcohol. Yo no me daba mucho cuenta de eso en mi casa. Siempre hubo mucho contacto por parte de mi papá, de mi familia. Todos consumían normalmente algo de alcohol, y las drogas, pues no, hasta una edad mucho más avanzada fue cuando me di cuenta que existía. Sin embargo, pues mi círculo social siempre estuvo muy involucrado en consumo. Los fines de semana siempre fue ir a fiestas, siempre. Bueno, en este otro caso, él vivía en un mundo de consumo. Su familia tenía reuniones asiduamente, había ya también cocaína desde los adultos, los jóvenes. Entonces, ellos empiezan a interactuar en sistemas, uno donde la mamá propiamente, por acercarse a ella, por un límite difuso a nivel del sistema familiar, empiezan a tener este tipo de relación con el consumo. Aquí, aunque era diferente los adultos de los jóvenes, de los adolescentes, estaba también permitido, les daban de beber. Después, pues no fallaba quien les empezaba a dar la coca para bajarle al alcohol. Era un nivel socioeconómico en donde político, ¿no? Donde tenían otro tipo de situaciones sobre las cuales tenían que quedar bien, eran como parte de las negociaciones, y los niños, él estaba muy cerca, y pues para los adultos era simpático que él tomara, era simpático que hacerse grande con ellos, ¿no? Tenemos este otro caso, espero que lo escuchen, de otra chica que vivía solo con su mamá, y aquí ella nos muestra su inicio desde los límites completamente rígidos, ¿no? Tengo 16 años, pues soy alcohólica y drogadicta. Empecé a los 12 años, empecé a tomar alcohol por causas sociales, más que nada por amigos, que entras a la secundaria y así te va incluyendo al mal. Y pues así empecé, tomando alcohol, yendo a fiestas, no haciendo caso, escapándome de la escuela, no haciendo tareas. O sea, empecé ya en mi etapa de secundaria de rebeldía total. Tuve como muchísimas consecuencias con mi madre. Bueno, he tenido muchísimas consecuencias con mi madre, más que nada porque pues, es mi única familia. Mi papá pues, vive lejos de mí. Y pues como más que nada como mi causa por lo cual tomaba o fumaba, porque pues también fumo marihuana. Empecé a fumar marihuana, bueno, la primera vez que consumí marihuana fue hace un año. Y pues hace como 2 meses, no 3, no, hace 3 meses antes, empecé a fumar casi diario. Entonces, pues sí, ya, o sea, sí empecé, imagínense cómo va a terminar, ¿no? Pues más que nada mis causas por lo cual fumaba y tomaba era mi mamá, o sea, mis peleas con mi mamá, que todo me regañara, que todo me reclamara, que no sé qué iba a hacer, que no sé qué, todo eso como que me causaba conflicto y yo decía, no, pues no salgo de mi casa, me voy con mis amigos. Y como no tengo ni hermanos ni nada, pues como que siempre me agarraba de mis amigos, o sea, siempre me sentía mal, me enojaba, triste, emocionada, lo que fuera, siempre era con mis amigos. ¿Dónde están mis amigos? Están mis amigos, todos mis amigos son de consumo. Todos mis amigos, bueno, la mayoría de mis amigos son de estar siempre en fiesta o en reunión o en bar o lo que sea. Pues fue así como
pues me desvié total de mi vida, o sea, literal terminé en prepa abierta por ni siquiera poder ir en una escuela. Y pues, o sea, la última vez que consumí antes de terminar aquí en la clínica de rehabilitación, me escapé de mi casa 2 semanas, me fui a Tepos, o sea, me escapé de mi casa y me fui a Tepos. Literal, 4 días así de perdición total, donde regresé y la seguí 2 semanas más, literal, diario, o sea, diario, o sea, que ya mi cuerpo ya ni siquiera aguantaba y aún así yo decía, ay, no importa, pues voy a aprovechar las vacaciones. Pues gracias a Dios mamá me salvó, aunque sea a escondidas, con mis amigos, como que hablaba con mis amigos y preguntaba dónde estaba y todo. Y pues me agarró prácticamente a fuerza y me atrajo a la clínica. Ok, pues bueno, creo que la última de los testimonios se escuchó mejor. De ahí voy a partir, era un poco lo que los invito yo a explorar cada que estén en una terapia familiar, es cómo está estructurada. Aquí pues ella tenía solo a su mamá, el papá estaba lejano, estaban divorciados. La manera en cómo impactaba la actitud de la hija a nivel social era muy importante para la mamá, entonces empezaba a tener actitudes muy rígidas hacia con la hija que la impulsaban a tener muchísimo más fuerte esta necesidad, ¿no? de individualizarse, de crecer. Y bueno, en este caso la mamá vivía mucho a través de ella. En el caso anterior, pues empezaban a no ver, ¿no? Empiezan a no ver al hijo, a no ver las necesidades del hijo, y eso impacta importantemente en esta forma. Para avanzar, quisiera yo ponerles ahorita lo que es la codependencia y el adicto, el juego en el que entra la familia. Es exactamente el mismo problema con un lado diferente, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Esta situación lo que lleva es a una misma acción por ambas partes, por eso es bien importante checar las conductas, los silencios, las palabras, los juicios, las formas, los fondos de cada uno de ellos. Aquí vemos cómo el codependiente elude sus propios sentimientos dolorosos al centrarse en el adicto. Y el adicto los elude a través del consumo de la droga. Esta hoja que les pongo aquí nos ayuda muchísimo en el paso 2, que les voy a mostrar a continuación, para poder ir indagando sobre cómo, por ejemplo, la mamá, ¿no? Su soledad, en el caso último que escuchamos, la trataba de eludir a través de sobrecargar todas sus expectativas de vida en su hija, ¿no? Y empieza a hacerse muy rígido y tienes que actuar de esta forma y está prohibido esto y no puedes hacer aquello. Entonces empieza a romperse la relación y ella intensifica, ¿no? Estos dolores y los proyecta en su hija, y su hija intensifica este dolor de no pertenencia, de estar solo con su mamá, tener tantos problemas, y se va al consumo de la droga. Cuando tengan ustedes casos, va a ser muy importante que puedan ir viendo a la par cuáles son los estados de ánimo que presenta el codependiente y cuáles son los efectos que busca en la droga el adicto. Así igual, ¿no? Como uno genera la negación de no, mi hijo no consume, no, bueno, nada más es alcohol, no, como que, ¿no? Y cómo ellos empiezan a creer que dominan, ¿no? El LSD, el cristal, el peyote, nada más es un viaje espiritual, y empiezan a tener otro tipo de consecuencias, ¿no? También, cuando vayan usando esta tabla, que les puede servir mucho para ir indagando y que ellos mismos vayan viendo cómo la enfermedad es familiar, porque muchas veces creen que solamente el adolescente, por ser adolescente y por consumir, es el problema, y que él es el que se tiene que arreglar. No, aquí en el sistema familiar tenemos que observar las actitudes de todos. Esta es una excelente guía. Vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Qué pasó? Ok. Lo que les quiero compartir ahora es la evaluación de la familia en 4 pasos. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación? ¿No se ve la tabla? A ver. No está.
¿Estás compartiendo el pantalla? Sí se ve una diapositiva que dice evaluación de la familia en 4 pasos y... Okay. La anterior, que dice codependiente y adicto, que les estaba, no me quiero detener mucho en leerla, pero esta les puede servir muchísimo, ¿no? Esta es a la que me refiero. La tabla de codependiente y adicto. Por ejemplo, podemos ver y que nos empiece a describir la madre, el padre, el hermano, cómo la conducta y los asuntos de su adolescente se convierten en una preocupación absorbente, dejando de trabajar, dejando de tener vida social. Tenía yo el caso de una familia donde los dos padres trabajaban y por estar todo el tiempo trabajando, pues el chico estaba solo en casa, ¿no? Como comentó la chica de la grabación anterior, pues él empezaba a salirse con amigos, no terminó la prepa, pasó por 4 o 5 prepas, y la familia, pues lo único que hacían era trabajar para tenerlo bien. Ellos, por ejemplo, al explorar en esta tabla, empezaban a checar cómo cuando tenían una reunión familiar o de parejas, iba uno a la reunión y el otro se quedaba para cuidar a su hijo, ¿no? Y nunca podían ya empezar a negociar o salir en pareja porque uno tenía que quedarse a cuidar al hijo. Este tipo de situaciones suceden mucho en la familia. Entonces empieza a dar toda la atención al consumo y se empieza a restar toda la atención al ser humano y a sus diversas necesidades. Entonces es como se convierte en la familia adicta, no nada más el chico consumidor. Entonces ahora sí pasamos a esta tabla les va a servir muchísimo cuando empiecen a indagar con la familia, ¿no? La evaluación de la familia en 4 pasos. Ok. El propósito de esta evaluación, que es pues, lo que les quiero yo compartir, es descubrir con las familias una forma nueva y útil de comprender sus dilemas, explorar los recursos con los que cuentan para sanar. Cuando estamos hablando de adicción, pues estamos hablando de un problema social, ¿no? Nosotros como país tenemos un problema fuerte con las adicciones, como familia tenemos un problema fuerte con las adicciones, como escuelas, ¿no? Se presentan también problemas fuertes con las adicciones. Y si dejamos el problema de la adicción como una manera de interacción, podemos restar un poco la fuerza que tiene para nuestra relación tanto con la familia como con el joven. Aquí el primer paso cuando llegan las familias a nuestra consulta es abrir el motivo, ¿no? El segundo paso, señalar las interacciones que mantienen el problema. El tercer paso es exploración del pasado centrado en la estructura actual. Y el cuarto, las nuevas formas de relacionarse. Vamos a ir viendo uno a uno. El primer paso, el objetivo del primer paso al abrir el motivo de consulta es descentralizar el problema presentado y el portador de los síntomas. ¿De qué se trata? De que podamos liberar al adolescente o consumidor de toda la tiranía de una sola visión del mundo como marco para definirlo a él y a los demás. Empiezan a etiquetarlo, ¿no? Que además es adolescente adicto, que, o sea, muchísimas cosas. Empiezan todas las etiquetas, empiezan a hacer más rígida la adicción que sus propias fortalezas para salir adelante. Entonces, las técnicas que se utilizan aquí es enfocar las áreas de competencia de las adolescentes, empezarle a dar un significado distinto al problema porque la familia ha decidido consultar, o sea, reencuadrar, porque entonces empezamos a ver que la función de la adicción en el sistema familiar está desviándola de otro tipo de problemáticas que hay, ¿no? En muchas ocasiones en las consultas se veía que había una infidelidad por parte de alguno de los padres y entonces el chico adolescente guardaba secreto, se había hecho a veces, por eso les decía que era muy importante ver cuáles son las coaliciones o las afiliaciones que hay entre la familia, porque ahí empiezan a surgir todas las problemáticas que tiene la familia y se empiezan a enfocar en el famoso chivito expiatorio que sería nuestro paciente, el adolescente consumidor. Cuando nosotros empezamos a hacer un reencuadre de la problemática, se disminuye toda esta tensión. Empezamos también a explorar las maneras en las que el síntoma se presenta
y empezamos a observar todos los detalles, ¿no? Otra de las técnicas que se van utilizando en esta primera sesión es empezar a examinar el problema desde diferentes perspectivas, explorar el contenido en los que aparece el síntoma es el consumo, ¿no? O el síntoma son emociones previas que está chico experimentando y expresando. Empezamos a explorar las dificultades de los otros miembros de las familias parecidas o diferentes al adolescente consumidor. Es muy común que también exista un padre alcohólico o una madre que consuma pastillas, ¿no? Muchos jovencillos empiezan a tomarse el Rivotril, ¿no? Que consume la mamá. Entonces, empezamos a ver todo este tipo de circunstancias que rodean la problemática. Y empezamos a estimular al adolescente consumidor para que se describa el síntoma y el significado que le atribuye. De esta forma, nuestro objetivo es empezar a desviar la atención como si fuera poner en el centro la problemática que es la adicción. Y como esta adicción, como esta problemática de consumo, se relaciona con cada uno de ellos y no solamente como el paciente adicto. Entonces, nuestro primer paso para la evaluación es poder sacar al chico del foco rojo y poderlo extender hacia todo lo que es el conjunto familiar, que puedan observarse, ¿no? Que ahí hay una problemática y que cada uno de ellos tienen una implicación. El segundo paso es señalar las interacciones que mantienen el problema. Aquí nuestro objetivo es explorar el patrón familiar que mantiene el problema presentado. Su propósito es que descentralicemos al paciente identificado como el eje del problema familiar y alentemos a los demás miembros a observarse en sus interacciones con el adolescente, que influyen en el comportamiento sintomático. El centro de atención de la sesión pasa a otros miembros de la familia. Aquí es donde les decía que nuestro cuadrito que les presenté anteriormente de codependencia y adicción nos puede servir mucho para poderles ir preguntando, cuestionando ellos qué hacen, cómo facilitan. Había quienes les compran las drogas para que estén tranquilos, quienes les pagan fiestas y muchísimo alcohol como premio, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado que le ve el chico al consumo? ¿No? Me relajo, me lo merezco. Hay muchas frases que se dicen sin darnos cuenta y que él va empezando a interiorizar, ¿no? Aquí la técnica es ayudar a la familia a darse cuenta de cómo sus acciones contribuyen a mantener el problema sin provocar resistencia. Las técnicas varían dependiendo del terapeuta. Aquí, pues bueno, todos los que son terapeutas, pues ya de familiares, tienen como ciertas técnicas muy estructuradas. Es bien importante identificar a la técnica, ahora sí que como la herramienta que me ayuda a interactuar con nosotros. Pero lo que más nos va a ayudar a romper la resistencia familiar es el contacto como seres humanos que tengamos con ellos, sin juicio, exponiendo una problemática, pudiendo ver los factores que la empiezan a engranar y pudiendo dar soluciones prácticas que les ayuden a corregir el paso, ¿no? El sentido. El tercer paso es la exploración del pasado centrado en la estructura. El objetivo es explorar los elementos del pasado que aún influyen en el presente y aportan los miembros claves de la familia, que son los padres. Nuestro propósito es proporcionar alivio al problema presente, resaltando la participación de los padres con el adolescente, identificadas las dinámicas con él, se explora el pasado de los padres que dan fuerza a la interacción en la relación que perpetúa la conducta del hijo. Aquí los hijos permanecen como público de las historias de sus padres. Es como muy importante entrar al mapa sobre el cual los padres empezaron a crecer, sobre los cuales empezaron a estructurar las bases de la familia, ¿no? Las creencias que cada uno de ellos empiezan a aportar a su sistema, cuáles son incongruentes, cuáles son como con un doble mensaje, que ellos empiecen a checarse, a ver. Por ejemplo, es muy común en esto de las adicciones que existan
los antecedentes, ¿no?, de adicción en familias. Entonces, un poco lo que es la psicogenealogía ayuda a empezar a hacer un familiograma, un genograma, en donde podamos ver qué cosas se están repitiendo. Es en donde los padres van a poder dar a todos una mejor visión de por qué está pasando lo que pasa, ¿no? Me acuerdo que hay familias que para ellos es muy normal que consuman, entonces aún les cuesta trabajo creer que la adicción sea una enfermedad o un problema generado por el alcohol o por las características, ¿no? Aquí es muy curioso porque tenemos que ser muy abiertos a escuchar las historias de los padres sin juicio para poder ir entendiendo el contexto en el cual se está revelando esta problemática. Bueno, el cuarto paso, aquí el adolescente además le sirve para poder entender y escuchar a sus padres, que muchas veces en estos momentos es lo último que quisieran, ¿no? Pero nosotros les vamos presentando una perspectiva diferente y empieza a generar una empatía que les ayude a tener nuevas dinámicas, ¿sí?, de interacción. El paso número 4 es la exploración de nuevas formas de relacionarse. Por eso es bien importante tener los antecedentes de cómo se estructuró esta familia. El objetivo es redefinir el problema y abrir muchas más opciones. El propósito es empezar ya a estimular la cooperación, dando voz a los hijos como participantes activos en el modelaje de la forma del funcionamiento de la familia. Y la técnica es que después de establecer el panorama inicial de lo que impidía avanzar a la familia y cómo llegó a ser así, los miembros de la familia y el terapeuta hablan de quién necesita cambiar qué cosa y quién está dispuesto o no. Este paso transforma el proceso de la evaluación en una operación ejecutada en las familias a una operación ejecutada con ellas. Aquí el terapeuta familiar entra muy respetuosamente a un espacio, a un organismo vivo, a un organismo sensible, y tiene que ser aceptado por el sistema, porque de esta forma es como ellos pueden empezar a darle razón al cambio, ¿no? El por qué se está dando el cambio, por qué se está pidiendo comenzar a reestructurar tal vez las funciones de uno de los hijos, cómo se está pidiendo la colaboración paterna, materna. Sí, eso es muy importante porque solo de esta forma hay un compromiso en el cambio del sistema. Y bueno, hasta aquí es lo que quería yo compartirles hoy, los 4 pasos para la evaluación. Lógicamente, para poder dar esta evaluación necesitamos tener un mayor conocimiento de las estructuras y cómo se definen en el nivel de la terapia familiar sistémica, pero nos ayuda mucho, aunque no sepamos las técnicas exactas, el poder dar apertura a que todo el sistema se comunique, poder tomar la experiencia de cada uno con respecto al consumo, ¿no? Porque para nosotros podría ser trágico, pero para algunas familias a veces hasta aliviar, o sea, les alivian que él tome porque se relaja, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están dentro del sistema que tenemos que empezar a conocer. Pues bueno, hay algunas preguntas. Las que no se puedan contestar por esta vía, con mucho gusto se las contestaré por escrito. No sé si tengan alguien una pregunta, algo que quieran comentar. ¿Tienes ahí? Si quieren levantar la mano y les abrimos el micrófono. No.
¿Qué dice? Ok, si ya no tienen ninguna duda, pues bueno, lo que sí yo les quería pues comentar al respecto es que cuando entramos con las familias tenemos que entrar con el mismo tacto y delicadeza como si entráramos, pues ahora sí que a un templo, ¿no? Y entender desde dónde ellos van construyendo su historia, porque a final de cuentas la adicción, aunque se presente en un sistema y afecta a todo el sistema, tiene una forma de poder darle significado y está siendo utilizada por algo. Cuando encontramos ese algo es mucho más fácil poderlo cambiar. Se necesita una atención integral, debido a que ya mis compañeros los van a ir explicando en las demás sesiones. Hay un daño neurológico cuando nosotros consumimos por toda esta inestabilidad de nuestros neurotransmisores. Hay una parte social muy importante, hay consecuencias, ¿no? Hay chicos que cada vez consumen drogas muchísimo más fuertes. Hay unos que se han quedado pues, en un estado ya psicótico inducido por el consumo de sustancias, sobre todo cuando toman demasiados alucinógenos. Y tenemos que tener mucho conocimiento sobre los efectos de las nuevas drogas. Hoy están mucho más expuestos a drogas mucho más potentes y como el alcohol ahora lo toman de una manera mucho más por el placer de sentir el efecto, no por el sabor como era antes, toman muchísimos shots, llegan a tener estos efectos de manera inmediata y eso va directamente a un daño neurológico porque su cerebro aún no termina de madurar. Tenemos que entender la parte contextual familiar para poder desde ahí darle las herramientas y la contención necesaria. Tengo aquí una pregunta. Sí, mi nombre es Trinidad Leiva. ¿Puedes escucharme? A ver, ¿dónde es? No, ¿dónde estás? ¿Aquí? Sí, ¿me escuchas? ¿Aquí? Sí, te escucho. Ok, ahorita que dijiste que tendría que trabajar con todo el sistema para poder abrir la apertura a la comunicación. Yo veo que bueno, en mi vivencia, en mi familia, estoy viendo que uno de los patrones de conducta, principalmente en mis hijos y conmigo, era la negación. ¿Okay? Muchas veces es muy difícil abordar tú como madre, en este caso que soy madre soltera, cómo abordar el tema con hijos que ya son autosuficientes. Porque la autosuficiencia les da a ellos el poder decidir porque no dependen de ti, porque ellos pueden valerse por sí mismos, pero ¿cómo abordas tú o cómo manejas la situación sin que eso te perjudique para poder abordar el tema? Porque aquí la cuestión es del adicto, no es nada más del adicto, es del entorno familiar, es el principal factor que tiene el adicto para consumir drogas. ¿Cómo lo abordarías? ¿O en base a qué técnicas usas o qué técnicas recomiendas para poderlo abordar? Ok, bueno, sí hay adolescentes que puedan ya tener sus ingresos hoy, ¿no? Gracias al YouTube y demás, y puedan sentir una mayor libertad a una más corta edad sin la capacidad, ¿no? Si te refieres a gente mayor, lo que se hace en general con las adicciones es empezar a confrontar. Confrontar es una técnica que a veces es muy mal utilizada. Cuando uno confronta las acciones, ¿no? Confronta los hechos, no confronta a las personas. Entonces, cuando nosotros queremos que alguien se dé cuenta de que algo está sucediendo, es muy importante escribir los hechos y ponerlos. Poner una balanza de lo que han sido pérdidas a través de cómo su vida cambió, cuáles han sido las pérdidas tangibles que se ven, y entonces poderlo invitar a que él pueda darse cuenta de cómo se distorsiona lo demás. Cuando llegamos directamente con la parte emocional, que es la que más nos afecta en un principio, ¿no? Pues nos sentimos culpables, nos sentimos responsables de su consumo, nos sentimos, y ellos igual, ¿no? Sienten vergüenza, desconocen, no reconocen lo que hicieron, muchas veces se les olvida. El primer punto es poder ser claros en lo que está sucediendo. Llegaste tarde, chocaste el coche, o sea, las consecuencias claras.
Cuando nosotros empezamos a hablar de acción-consecuencia, nos empieza a dar un parámetro muy claro, ¿no? Si yo te alzo la voz, tú me la alzas, entonces ahí esos son los patrones que tenemos que empezar a visualizar para poder hablar de manera diferente. Por supuesto, en la adicción uno lo que cubre pues es el dolor, o sea, uno comienza a consumir cuando conocemos lo que es el patrón de la adicción, que alguno de mis compañeros lo va a dar más adelante, nos damos cuenta que primero empiezan por sus efectos, ¿no? Y a veces, digo, ahorita tengo un consumidor de piedra que pues él tenía todo perfecto en la familia, solo llegó en el momento justo, primero consumió coca, no le cayó la coca y consumió piedra y entonces me atrapó. Todos te dicen que te atrapan. Hay alguna droga de su preferencia. Cuando esto empieza a suceder, a veces nosotros lo vemos ya muy tarde. Lo único que podemos hacer es empezar a hacer ahora sí que la historia. Nosotros, como comenté en la presentación, nos vamos al pasado con la única intención de poder mostrar el camino que se realizó para llegar a donde está. De aquí, el siguiente paso lo tenemos que estructurar con objetivos muy, muy claros, ¿no? Con una intervención de todo tipo, porque hay drogas que ya han dañado tanto el sistema límbico que, pues, o la percepción, son lo que más lo han dañado, que eso es en donde más se instaura la negación del adicto. Nosotros como familia, pues nos tenemos que remitir a eso, tomar acciones. Si es un consumo que está apenas comenzando, hay una tabla hermosísima y muy vieja, que es la tabla de Jelinek, donde te va mostrando precisamente las etapas del alcohol, pero igual puede utilizarse para el consumo de drogas. Esta tabla, pues igual se las podremos hacer llegar. Te va marcando en el nivel en el que se encuentran. Y según el nivel en el que se encuentran, es el tipo de intervención que se puede hacer. Una es la parte exploratoria, ¿no? Que donde están todos los adolescentes, pero cuando ya empieza a haber consecuencias, es en el momento en el que tenemos que actuar. Muchas veces una intervención de manera, ¿cómo se llama? De entrada por salida, ¿no? No residencial es buena, como una manera de ir previniendo que ya la adicción quede instaurada en una fase crónica. Cuando ya es crónica, pues sí es necesario que sea retirado completamente del contexto en el que está. ¿Cómo empezar a romper la negación? Pues es nosotros empezando a darle tanto valor a las drogas, al alcohol, al tabaco, entender que es una conducta que empieza con un hábito repetitivo y que de repente el sistema de obsesión y de compulsión ya no los podemos detener, porque pues todos nosotros hemos vivido una adicción, ¿no? Todos nosotros en algún momento estamos pegados a Netflix y no lo podemos frenar y sabemos y podemos sentir lo que es la compulsión, lo que es la obsesión, ¿no? Entonces, si partimos de nuestra propia experiencia, vamos a ser muchísimo más sensibles para poder expresarnos con nuestro hijo o con nuestro hermano y poderle dar desde esta sensación de empatía, de entender la pérdida de control que se tiene ante la acción o la sustancia y darle a conocer pues todo lo que eso ha tenido como consecuencia. Eso es lo que en mi experiencia me ha funcionado mucho más, ¿no? Más que tener una postura rígida en cuanto a adolescentes hablamos, a menos de que ya sea necesario, como les dije, dependiendo del nivel de adicción, porque esta es progresiva y mortal. Entonces, al ver que es progresiva, tenemos que evaluar en qué nivel de progreso está. Sí, ok. Sí o sea, la técnica de confrontación de hechos se me hace muy importante, porque no nada más es darle lo que pasó, porque lo que pasó por algo, ¿no? Exacto. Y esa, si no, o sea, me gusta la confrontación de hechos y el panorama de definir un plan. O sea, ya que se tiene, ya que se conoce de la situación, ok, es que se va a hacer, no nada más en el caso de él. La otra que me gusta es, la pérdida de control. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y es lo que yo veo que la clínica hizo, es volverle a dar autoconciencia del control que tiene él en sus propias emociones, el control que tiene en sus propias decisiones, porque aquí el que va a tomar las decisiones fuertes es él. Los que debemos de contribuir a que
sus decisiones sean basadas en hechos reales, pues es la familia, ¿no? Y no nada más con el reproche, sino, como dices, la confrontación, de a partir de ahí, pues ya es un punto a seguir. Gracias, ya sí contestaste mi pregunta. Gracias, Jenny. Sí, sobre todo porque cuando entramos a otro tema empieza el chantaje. Si lo dejas en las puras conductas es mucho más fácil abordar. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya estamos a 10 minutos de concluir. ¿Alguien quiere aportar algo de su experiencia? ¿Alguna duda con los 4 pasos de evaluación? Yo, Martina, quiero hablar, por favor. Ah, sí. Dinos, Martina. Sí, mira, yo estuve, bueno, o sea, ¿los puedo tutear a todos? Casi no te escucho. Permíteme, voy a... Tengo 57 años y los veo a algunos jóvenes, algunos de mi edad o unos más grandes. Entonces, la experiencia es que yo he llevado a mi hijo. De hecho, el problema que yo tengo es de mi hijo, el menor. Él tiene 21 años. Yo me di cuenta de su adicción cuando él tenía 15 años. Lo llevé a terapias, lo llevé a psicólogos, pero pues desgraciadamente yo tenía que trabajar y había veces que la psicóloga me decía, no vino. Y yo le hablaba y decía, es que voy a hablar claramente como lo hacemos los mexicanos. Me gusta. Y no voy a seguir yendo. Mi hijo lo tuve que llevar a México Mis hijas se dieron cuenta de su adicción, me echaron la culpa, por supuesto, por ser menor de edad. Les decían que yo no estaba al pendiente de el hecho de no trabajar. Entonces, sí me hicieron y hasta la fecha me siento culpable y responsable de lo que mi hijo ha hecho. Entonces, no sé cómo salir de esto y ahora me dice él que quiere salir de esto, pero sale en un tiempo, un círculo de amistades, se puede decir, que a él lo llenan y vuelve a recaer. Entonces, es lo que yo quiero saber, cómo ayudar a mi hijo. Porque él lo acepta, pero también vuelve a caer. No. Gracias. Ok, Martina, la verdad es que en el tema de la adicción, pues es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Y se tiene que tener con mucho cuidado y mucho respeto como se atiende a veces un cáncer, como se atiende a veces una cardiopatía, como se atienden muchas otras enfermedades. Cuando nosotros no entendemos que ya cuando está instalada una adicción es una enfermedad, caemos en patrones de abordaje en donde solamente emocionalmente nos revolvemos y no avanzamos. Si tu hijo tuviera cardiopatía, pues no tendrías por qué sentirte culpable, ¿no? Lo que trabajamos muchísimo es entender todas las dimensiones de una adicción. La parte familiar es básica. La parte en donde tú y él puedan entrar es básica. Muchos salen, muchos no salen. Muchos adictos logran reestructurar una vida lejos del consumo, muchos no. Pero cuando sabemos dónde parar, pues yo creo que esto es algo para toda la vida, ¿no? Es algo con lo que se vive, sin embargo es algo que se puede atender. Si podemos entender que se atiende, hacemos algo por ello, asumimos cada uno nuestra responsabilidad. Tu hijo pues es joven, tiene toda una vida por delante, tenemos que evaluar el tipo de sustancia que ingirió, el tipo de daño que ya hay a nivel orgánico. Aquí también pues, se aborda desde muchas áreas, ¿no? Se dice que también es una enfermedad del alma, tenemos que hablar de esta parte espiritual entendida como un significado de vida, ¿no? Como un entender para qué estoy aquí. Tenemos que abordarlos desde la parte psiquiátrica, porque inclusive igual ya tiene algunas áreas un poco afectadas en el cerebro, entonces se tiene que dar en algunas ocasiones algún tipo de medicamento, en otras no. A nivel familiar, ¿qué tipo de apoyo damos? Si puedes checar la tabla que di, podrás poder ir valorando tus actitudes para con él, que podrías cambiar, que le podría ayudar, ¿no? Yo veo que hay padres que han llegado inclusive a comprarles la droga con tal de que no la pasen mal. Ahorita hay muchos chicos que consumen cristal y sus periodos de abstinencia son fuertísimos.
Entonces tienen tanto miedo a que se les muera que hay veces que les compran la droga. Entonces, cada caso es independiente. Sin embargo, pues bueno, hay muchísimas instituciones como las que están ahorita aquí con nosotros trabajando que te pueden dar esa asesoría. Todo parte de un buen diagnóstico. Y bueno, un diagnóstico tiene que ser integral. Les doy la parte de la parte familiar, en donde también las hermanas influimos mucho, ¿no? En el desarrollo o en el acompañamiento para afrontar esta enfermedad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, mira, perdón, te agradezco la explicación que me diste y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, él se fue un tiempo al distrito o a Ciudad de México, 6 meses salió de esto y por caprichos o X se volvió a regresar. Entonces mis hijas ahorita por el momento no saben que consumir marihuana. Llegó un momento en que yo lo encontré inhalando solvente. Le dije, yo sí le dije, o sea, ya no tienes madera que ahora vas con el solvente, ¿a dónde quieres llegar? Claro, muchas veces hay detonantes que si no los percibimos y no los reconocemos, por eso nos vamos siempre a los hechos para encontrar cuáles son los detonantes, ¿no? Muchos dicen, me detona mi esposa, otros dicen, me detona mi mamá. ¿Qué es lo que te detona? ¿No? Es el tipo de relación lo que detona. Muchas veces son los ambientes. Por eso es que es necesario en algunas ocasiones retirarlos por completo del ambiente para como reconstruir, ¿no? Una nueva manera de relacionarse con ellos y con el entorno. En el caso, pues, se puede hablar de una recaída cuando ya llevan mucho tiempo abstinentes. Cuando están en este proceso se llama de reincidencia. ¿Por qué? Porque lo más común que suceda en las adicciones, que no es lo ideal, pero es lo común porque esa es la enfermedad, es que vuelvan a consumir. Entonces, parar el consumo es un primer paso. Sin embargo, el siguiente trabajo es mucho más profundo, ¿no? Es como cuando llegas al doctor, pues te anestesian, ¿no? Para poder trabajar en tu boca. Cuando nosotros extraemos a una persona de su ambiente para frenar la adicción, eso es lo que hacemos cuando vamos al doctor y ponemos una anestesia, que se calme, ¿no? Para entonces empezar a trabajar más profundamente, para empezar a encontrar razones por las cuales no consumir. Porque las razones por las que consumen son diferentes. Aunque al final de cuentas buscan un efecto en el consumo, las razones son diferentes. Muchísimos consumen para subsistir. Entonces hay que tener este cambio, ok, si esto te da la razón de vida o esto te ayuda a trabajar o te ayuda a vivir en un lugar adverso, tienes que encontrar algo que te dé una motivación diferente y de mucho más peso, ¿no? Y muchos, pues sí, empezaron nada más por la fiesta, ¿no? Por la pachanga, y pues los atracó en 3 segundos. Entonces voltean y ven una familia estructurada, con todas las dinámicas muy claras. Sin embargo, lo probó, lo atrapó. Hay una parte que también biológicamente, genéticamente, hay quienes tienen predisposición y hay quienes no. Entonces, en el caso de tu hijo, pues habría que explorarlo muy bien, ¿no? Por eso es que nos tenemos que tomar la delicadeza de explorar cada caso, como explorar cada familia. Es un mundo, un universo diferente y una manera de interactuar diferente. ¿Alguien más quisiera preguntar a alguien? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, me llamó mucho la atención el testimonio de la chica de 16 años de edad, que señalaba que ella empezó su vida activa en las drogas a partir de la edad de los 12 años, orillado por las discusiones con su mamá, ella se empezó a refugiar con los amigos y demás. Yo en mi caso tengo un hijo de 12 años de edad que está a punto de entrar a la secundaria y mi preocupación es esa. De todos es bien sabido que en las escuelas, en las escuelas secundarias, en esta edad de la adolescencia empiezan las drogas en el interior de las instituciones. Como padres de familia, ¿cómo podemos estar cerca de nuestros hijos para prevenir o para evitar que ellos se induzcan en las drogas? Bueno, las drogas van a estar alrededor de nuestros hijos. Ellos, la sustancia en sí, pues tiene sus efectos y solo nos hace daño en la manera en cómo nos relacionamos con ellos.
En la experiencia que yo les compartía también es el sistema con los padres. Hay mamás muy rígidas, que no quieren oír, que no quieren hablar, que es como ellas dicen, y no hay manera de que el chico pueda dialogar, ¿no? Hay padres muy permisivos. Hay padres que dicen, sí, ven, yo te invito, bebemos juntos, tómate tu primera borrachera conmigo, ¿no? Lo importante es qué es lo que entiende tu hijo cuando haces eso. Entonces, tener los límites claros, que era un poco lo que les ponía yo en la dinámica anterior, que era quién es el padre, quién es la madre, qué es el alcohol, qué valor tiene. O sea, eso es mucho más importante, porque en efecto el alcohol es lo que, o sea, y la marihuana lo tienen a la orden del día, lo consiguen rapidísimo. Tú, ¿cómo te comunicas con ellos? Ellos van a explorar, van a experimentar, porque en esa edad están en la edad de experimentar qué es bueno y qué es malo, qué me gustó, qué no me gustó. Hay niños que, yo me acuerdo que tenía una compañera que todas empezamos a fumar al mismo tiempo, ella la probó y dijo, no, guácala, y nunca más tomó un cigarro. Era lo que yo les decía, hay gente que se engancha y hay gente que no se engancha. Igual con el alcohol, ¿no? Hay quienes van a las fiestas y no toman. Pero lo importante en el núcleo familiar es la comunicación que tú tengas con ellos, ¿no? Que no te espantes, que lo veas como lo que es. Las cosas son lo que son y cómo me relaciono con ellas es el significado que le empiezo a dar. Que conozcas para qué lo hacen. O sea, tomarse una copa, hay familias que les parece inadecuado cuando tienen 15 años, hay familias que les dan cuando son, o sea, vamos, es tu familia, tus creencias, tu estructura, y lo que tienes que rescatar muchísimo es la comunicación con ellos. Yo pasé por esa etapa con mis hijas, de repente me asustaba, ¿no? Porque me platicaban si ya habían probado una vez la marihuana o cuando las vi fumando. Entonces, la manera de abordarlo es una manera en donde es más importante mi hija que lo que hace. Si ella es más importante, ella podrá entender que lo que hace, si lo hace por molestarme, no me molesta, ¿no? La afecta a ella. Si lo hace para pertenecer a un grupo, pues te da ya la pauta para decir, bueno, ¿qué vas a ganar de eso? De hecho, por ejemplo, una de ellas sí me comunicaba cómo le había cambiado el carácter a uno de sus amigos que fumaba marihuana. Entonces, ellos por propia experiencia van a poder ver si se salen o no se salen. Aquí, en el caso que yo te expongo, era una mamá que vivía tras la hija, ¿no? O sea, la hija tenía que hacer todo lo que ella quisiera. De hecho, era una chica que trabajaba muy joven, ¿no? Entonces, pues ella tenía que cumplir los objetivos de la mamá. Nuestras expectativas pesan mucho en nuestros hijos. Entonces, poder dejar nuestras expectativas a un lado para poder conocer a esa persona que está creciendo con unas necesidades especiales, te va a ayudar a crear ese puente de comunicación en donde de verdad los puedas orientar y donde en verdad les des confianza a que sepan que eso en verdad no les gusta. O sea, no les gusta, lo sacan. Muchas gracias. ¿Qué más? Ok. A ver, aquí tengo... Bueno, si quieres ponerlo. ¿Alguien más tenía una pregunta? Lo G6 está, ¿no? Highway. ¿Cochi? ¿Cómo le hago? A ver, si quieres tú comunícanos. Marcela, quería preguntar algo. Tengo a alguien aquí. Sí, adelante. ¿Quién va a preguntar? ¿Galaxy S9? No sé quién es Galaxy S9. Tengo aquí Marcelino, ¿va a preguntarme algo? No, la señora Marcela quería preguntar algo. Ok, adelante. Señora Marcela. Daniel. No. Ana M, a ver. Aquí tiene la mano levantada, pero no veo el nombre. Dani. Perfecto. Daniel.
Sí, ¿verdad? Ok, sí, Moto G6, ya te tengo aquí en pantalla. Sí, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Quiero preguntar algo, pero no entro. Ahí está. ¿Cómo pregunto? Ok, sí, dime. Motorola G6, es que no tengo tu nombre, pero aquí está, ¿cómo la pongo en pantalla? Bueno, ¿alguien más una pregunta para que desactive su micrófono? Te escuchamos. ¿Cómo la dices que la estamos viendo? ¿Se puede poner ella en pantalla grande? Porque no me pregunta nada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Le estaba diciendo que ahorita con el tema de las adicciones y sustancias, estamos entrando en una modalidad por lo de la pandemia de no sustancias. Hay adicciones que no son las sustancias. En el caso de los videojuegos, ¿están teniendo ya ustedes alguna experiencia en este tema? Porque por lo que vemos, va para largo y estar encerrados nos va a causar pues un tema importante para nuestros chavos que no están consumiendo, pero ya se están volviendo, ya están entrando a otro tipo de adicciones, ¿no? Que no solamente son de sustancias. Y si ya han identificado cómo se empiezan a enrolar en este tema y nosotros poder identificar hasta dónde ya está haciendo. Sí sabemos, ¿no? Porque ya hemos pasado por eso. Pero en este y en este tema en especial ya estamos teniendo como que identificando qué va a pasar, o sea, qué podemos hacer para no, para evitar otra vez engancharnos en ese tipo de adicciones, las que no son sustancias, el caso de los videojuegos. Ok, sí, en el caso de los videojuegos, pues empiezas también a encender lo que es el ciclo del placer, ¿no? Y lo que nosotros podemos recomendar hoy en épocas de COVID es hacer una estructura, hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, hacer nuestro lunes a viernes en casa, levantándote, bañándote, no dejar de bañarte diario, porque si no entonces entran como en eternas vacaciones. Ahorita que empezaron con la escuela, por ejemplo, pues muchos chicos tuvieron clases virtuales, ha sido un poco difícil en algunos casos. Hoy además lo difícil es poder permanecer en casa tanto tiempo. También depende del tipo de chico. Hay chicos que hacen mucho ejercicio. Si su espacio se los permite, empezar a hacer algún tipo de actividad física va a ser necesaria. Hay que ayudarles a los adolescentes y a los jóvenes a establecer rutinas para que puedan mantener, para poder procesar este cambio a la nueva normalidad que se irá dando, pero con todas las precauciones que ello conlleva. En la cuestión de los videojuegos, tú puedes empezar a detectar cuando ya están empezando a generarle algún tipo de problema con el cambio de temperamento, cuando empiezan a enojarse más, se vuelven más irritables, empiezan a dejar de comer por estar todo el día pegados al videojuego. O sea, son las mismas características, solamente que en vez de una sustancia adictiva, pues es la tele, ¿no? Puedes armar con ellos, no sé, diferentes actividades, un domingo de películas. De hecho, es un momento en donde se ha visto que los problemas familiares que no se han resuelto se empiezan a resolver porque el sistema ya está juntos y compartiendo un espacio. Aquí es muy importante que cada uno de los miembros de la familia empiece a
establecer límites adecuados, como lo exponía yo en una de las diapositivas, no muy claros, qué se puede, qué no se puede, cuáles son los horarios. Muchas familias inclusive comparten ahorita computadora para realizar sus tareas, hay papás que están trabajando en casa. Entonces, reacomodar el sistema nos ayuda a tener flexibilidad. Para los niños que están con muchos videojuegos, pues mi recomendación es hacerles una rutina en donde yo también pueda cumplir con esa rutina, porque si no lo único que va a haber es un pleito terrible en casa, ¿no? ¿Cuál es mi rutina? Y en base a mi rutina, ponerle a ellos también sus actividades. Esa sería la sugerencia. Lo que nos ha llegado más, pues sí son casos de abstinencia porque no han encontrado al dealer, porque no han podido salir, y entonces llegan más bien por consumo de drogas ahorita a clínicas. No, a mí no me ha tocado ahorita por videojuegos, pero por ahí empezaron varios el proceso adictivo, ¿no? Mi recomendación sería esa, empezar a restablecer los nuevos límites en casa. Yo decía, en el caso de que tú dices te enganchas con una sustancia, pero ¿cómo te desenganchas? O sea, para mí es mucho más peligroso, más delicado. ¿Cómo te desenganchas de algo que no es una sustancia? Es de la misma manera. O sea, dependiendo de, o sea, si son videojuegos con aparato como Nintendo y esto, tú puedes controlar los tiempos. Si es necesario retirar el videojuego y empezar a hacer juegos de mesa en casa, pues empiezas a encontrar, es más que nada encontrar el sentido de por qué están ahí pegados. O sea, necesitan, los niños y los jóvenes necesitan empezar a construir cosas tangibles para que puedan ellos entender procesos, porque lo que pasa es que hoy no entienden procesos, porque todo es instantáneo, porque todo es a través de un videojuego que es virtual. Hoy es importante retraerlos a lo que es pues, la casa, la familia, la realidad física, no tanto la realidad virtual. Muchos de los ejercicios pues, que podría yo recomendar es eso, o empezar a trabajar con cosas, o sea, retirar el videojuego si tú ves que ya le está generando mucho conflicto. Si no, ponerle horarios, empezar a poner horarios y distraerlo con otras actividades en donde tengan aciertos. Muchos empiezan a construir cosas, a plantar, o sea, de repente, depende de tu sistema y de lo que tú puedas hacer con él. Si quieres como una asesoría más enfocada a tu sistema familiar, pues si quieres lo hablamos más en privado, pero en general es lo que yo recomendaría para todos los que tienen adolescentes en casa que están pegados al internet, al teléfono, a los TikToks. También es importante como papás que conozcamos todo lo que les ofrece la tecnología a los chavos, para que veamos si eso les está generando un ruido, si los está conectando con otros, porque hoy la única manera en la que se puedan comunicar es a través de las redes. Entonces, hacen de repente videos. Es importante que conozcamos qué redes sociales utilizan, cómo las utilizan, para ver si en verdad les hace daño o en verdad es una manera en la cual se están comunicando con los demás y yo no entiendo. Esa también sería otra alternativa que nos corresponde a los papás conocer. Muchas gracias, ¿eh? Por nada. Sí, a ver. ¿Cómo le activo el audio? Ok, aquí tengo otra mano levantada. De Galaxy S9 Plus. Pero... No, perdón, es que no sé cómo quitar eso de la mano levantada. Ok. Perdón. No te preocupes. Hay otro Galaxy acá que no tiene rostro. Ah, bueno, a lo mejor no soy yo, pero no, si era yo, disculpen. No, no hay cuidado. Ahora, ¿cómo le hacemos con ella aquí? La que tenía levantada la mano, si quiere. Ah, bueno, aquí tengo a Antonio también con la mano levantada. Ya nos acercamos al tiempo de cierre, pero si nos quieres decir algo, Antonio. Ah, nada más que no se escucha. Hay que desactivar el audio.
Ya, ahora sí te escuchamos. Acerca del trastorno obsesivo compulsivo, me gustaría, si ese tema se va a ver, quiero que la señora más que nada decía, ¿no? El adicto como yo, pues es una de los detonantes, una de las maneras que, pues a mí en la clínica que yo estuve fue lo que me enseñaron, ¿no? Es un trastorno que yo tengo, que no puedo parar, pues yo al abrir algo, yo no paro. Lo mismo pasa con el juego. Entonces, yo no sabía por qué me drogaba, no sabía por qué era adicto al juego, adicto al sexo, adicto a muchas cosas, pues entonces a mí en la clínica Hayil me enseñaron esto, ¿no? De que tengo un trastorno que se llama obsesivo compulsivo. La señora tal vez quería preguntar acerca del juego. No sé si podría explicarnos un poquito del trastorno obsesivo compulsivo. Ok, por razones de tiempo es como muy difícil, pero algo que dices tú, Antonio, es bien importante reconocer. Nosotros empezamos a generar diversos tipos de trastornos que después se pueden combinar con una adicción. El trastorno obsesivo compulsivo, pues es parte de una de las situaciones cuando entras en adicción como al juego, bien lo mencionas, porque es algo que no puedes contener, que estás en un Candy Crush o en este tipo de juegos, tu mente se va. Hay otro tipo de trastornos que son muy importantes identificar en la adolescencia, como el déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno desafiante, para poder intervenir. Es muy corto el espacio para poder hablar de todos estos tipos de trastornos, pero me parece muy oportuna tu intervención porque, en efecto, yo nada más hablo de la familia, pero como les decía, la adicción es un elemento que está en la familia avisándonos algo. Tal vez es una mamá con trastorno obsesivo compulsivo, limpia todo el día, no escucha, ¿no? Y se genera pues una fuga a través de un consumo. Es muy corto para que yo pudiera darte mucha más información sobre el trastorno obsesivo compulsivo, pero también el TDA entra mucho con las adicciones, ¿no? El trastorno por déficit de atención, cuando no es detectado y no es tratado, se les trata a los niños con mala conducta, hiperactivos, groseros, tontos. Entonces, lo que tú dices es sumamente importante. Tenemos que hacer un diagnóstico claro. Ahorita, pues, por razones del COVID, tenemos que ser mucho más tolerantes, observar, vuelvo a la parte de observar las conductas y hablar sobre las conductas para poder darle la solución o ir a atendernos al lugar adecuado. Hay muchos problemas que se cruzan y que hacen un trastorno dual en la cuestión de las adicciones. Entonces, pues, algo que es muy importante es tener una valoración sobre el tipo de trastorno que presenta nuestro hijo en esa edad y atenderlo a tiempo. Muchas veces, si lo atendemos a tiempo, nos evitamos una adicción. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Y bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Si tengo ahí, les dejé mi mail al final, hay una serie de bibliografías que les comparto por si están interesados en ahondar en el tema, y si no, pues cualquier duda ya de manera individual se las podría resolver. Muchas gracias por su atención y los invito a que continúen viendo las demás presentaciones de mis compañeros, van a estar muy interesantes. Van a hablar sobre un test, el audit, que es importante para poder distinguir si ya el adolescente está entrando en una etapa de adicción. Va a venir una neuróloga también a hablar sobre la importancia y los cambios neurológicos. Va a también estar Cristóbal hablándonos de lo que es la terapia grupal. Vamos a tener muchas intervenciones importantes y pues si es de su agrado nos pueden poner, así como nos dijiste tú, Antonio, a hablar más sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que amerita casi una hora, ¿no? Poderlo describir, poderlo sensibilizar, saber si lo tengo, cómo tratarlo, ¿no? Y hay muchísimos métodos. Y pueden dejarnos ahí sus sugerencias y con mucho gusto podríamos abrir otro taller con respecto a esos temas. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta mañana.
Mañana. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chantal. Hasta luego. Bye.